Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas de mi canal. Eh, en el día de hoy voy a hacer una lectura de un artículo que publiqué en septiembre de este mismo año, 2021, y lo publiqué en inglés como mis otros artículos y lo que he hecho en esta ocasión es traducirlo y voy a leerlo un poco por encima. Probablemente no lo lea completo, lo leeré solo un trozo y el resto dejaré el link en la descripción para que podáis echarle un vistazo si queréis leer el resto del artículo. Bueno, voy a empezar. Resumen de la teoría de operaciones seriales. Cero, abstracto. En este artículo quiero explicar con definiciones y ejemplos los 36 posibles combinaciones de la conjunción de un operador serial y una operación en el interior. Voy a recordar al lector la teoría básica de los 6 operadores en serie: sumatorio o notación sigma, restorio o notación rho, productorio o notación pi, divisorio o notación delta, exponentorio o notación teta y raízorio o notación z. Después voy a hacer las 6x6 categorías. Introducción. Para este artículo en particular voy a excluir las propiedades del intervalo c, que hemos visto en otros de mis artículos. Así que el intervalo entre uno y otro estado de la función siempre será c igual a 1, como es normal en teorías de funciones dentro del cálculo. Por otra parte, bueno, aquí hay un ejemplo, un error de traducción, pero quiere decir por otra parte. Utilizaremos la noción alfa y omega para igualar, para igual. Aquí hay otro error de traducción, es que lo he traducido un poco rápido. Pero quiere decir que utilizamos la notación alfa y omega para igualar la notación, pero no vamos a generalizar para todo caso n. Solo veremos los tres primeros casos de operaciones en positivo, alfa, y en negativo, omega. Además, introduciré el cambio de notación denominado f de x como f de n para crear una correlación entre la variable del operador y la variable de la función dentro de él, estableciendo c igual a 1. Podemos definir sumatorio como lo siguiente: 1.1. Bueno, si hasta aquí os ha parecido, os ha sonado un poco a chino, quizás echando un vistazo a mis artículos previos os parece más sencillo. Pero bueno, vamos a seguir. 1.1. Sumatorio desde n igual a hasta b de f de n igual a alfa sub 1 desde n igual a hasta b de f de n. Como veis aquí, la notación sigma se iguala con la notación alfa. Esto es lo mismo que decir, desarrollando la serie, sería más f de a más f de a más 1 más f de a más 2 más, sigue la serie, más f de b menos 2 más f de b menos 1 más f de b. Esto ya os sonará si habéis visto alguno de mis vídeos anteriores. Empezando con los ejemplos, podemos ver un ejemplo de función lineal. 1.1.1. Aquí vamos a ver un ejemplo. Sumatorio desde n igual a 3 hasta 6 de n es igual a 3, porque empezamos en el 3, más 4, más 5, más 6, porque acabamos en el 6, y esto es igual a 18. Esto es lo de siempre. Si tenéis un conocimiento de cálculo mínimo, lo podéis entender. Definimos productorio como 2.1. Productorio desde n igual a hasta b de f de n igual a alfa sub 2 desde n igual a hasta b de f de n igual a f de a por f de a más 1 por f de a más 2 por, sigue la serie, por f de b menos 2 por f de b menos 1 por f de b. Vamos a ver otro ejemplo. Productorio desde n igual a 5 hasta 8 de n sería 5 por 6 por 7 y por 8. Esto es igual a 1680. Sigamos. Definimos exponentorio como exponentorio desde n igual a hasta b de f de n es igual a alfa sub 3 desde n igual a hasta b de f de n igual a. Aquí ya se complica un poco. ¿Qué quiere decir que es un exponentorio? Pues que la serie va con exponentes. Entonces esto sería f de a elevado a f de a más 1, elevado a su vez a f de a más 2, elevado seguiría la serie con las potencias que tuviera que tener, elevado a f de b menos 2, elevado a f de b menos 1, elevado a f de b. También lo podemos definir usando la notación en NUT.
Como veis, la 1.3a y la 1.3b es lo mismo, pero en vez de poner paréntesis y las funciones en el índice, la ponemos de forma lineal con una flecha hacia arriba que significa que por ejemplo, f de a más 1 significa la potencia de f de a. Vamos a seguir. A ver, vamos a ver un ejemplo lineal. 1.3.1. Exponentorio desde n igual a 2 hasta 5 de n sería 2 elevado a 3 elevado a 4 elevado a 5. Esto sería 1,15, etcétera, con los decimales que fuera, por 10 elevado a 18. Como veis, nos dan números enormemente grandes cuando hacemos esta serie de operaciones exponenciales. Definimos restorio como la notación siguiente. Restorio desde n igual a hasta b de f de n igual a omega sub 1 de n igual a hasta b de f de n. Como veis, el restorio es lo que yo considero una operación negativa. Entonces, la serie, lo que caracteriza a la serie no sería alfa, sino que sería omega. En este caso, omega sub 1. Igual a menos f de a. Muy importante el signo de la primera función. Si nos dejamos el primer signo, ya no se pierden las propiedades. Menos f de a, menos f de a más 1, menos f de a más 2, menos, sigue la serie, menos f de b menos 2, menos f de b menos 1, menos f de b. Un ejemplo de numérico puede ser 1.4.1. Restorio desde n igual a 4 hasta 10 de n sería menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 y menos 10. Esto nos sería igual a menos 49. Además, definimos el divisorio como divisorio desde n igual a hasta b de f de n, omega sub 2, n igual a hasta b de f de n sería igual a f de a dividido entre f de a más 1, dividido entre f de a más 2, dividido, sigue la serie, dividido de f de b menos 2, dividido de f de b menos 1, dividido de f menos b. De f de b, perdón. Vamos a ver un ejemplo numérico. Lo mismo, simplemente el divisorio que quiere decir que están unidas cada parte de la función con divisiones. Divisorio desde n igual a 7 hasta 11 de n es igual a 7 dividido entre 8, dividido entre 9, dividido entre 10 y dividido entre 11. Esto es igual a 7 partido entre 7920, lo que es igual a 8.83, etcétera, por 10 elevado a menos 4. Finalmente, donde ans es la respuesta del inglés answer, aquí faltaría un paréntesis, pero me he colado al hacer la traducción, de la raíz anterior podemos definir el raízorio como raízorio desde n igual a hasta b de f de n es igual a omega sub 3 desde n igual a hasta b de f de n igual a. Esto se complica un poco, porque aquí esto se lee como el árabe, para que os hagáis una idea. Es el mejor ejemplo que he encontrado. Empezaríamos la f de a la derecha del todo. Iríamos hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque f de a estaría dentro de una raíz cuyo índice es f de a más 1. Y eso a su vez estaría dentro de una raíz cuyo índice es f de a más 2. Así se iría la serie hasta que introdujéramos cada vez dentro de una raíz y llegáramos hasta una raíz f de b, con índice f de b. Vamos a ver un ejemplo, y luego un ejemplo lo veis mejor. 1.6.1. Raízorio desde n igual a 3 hasta 6 de n es igual a raíz sexta de ans, raíz quinta de ans, raíz cuarta de 3. ¿Qué significa esto? Que lo primero que tenemos que hacer es lo que está más a la derecha. Tendríamos que hacer esa raíz cuarta de 3, que nos daría 1,316, etc. Esto, hacerlo a su vez en una raíz quinta,
que nos daría 1.056, etcétera, y a su vez esto meterlo dentro de una raíz sexta, que nos daría 1,009, etcétera, que sería el resultado de ese raizorio. Bueno, si habéis entendido esto, creo que las bases son fáciles. Pero bueno. 2. Combinaciones del sumatorio. Es relevante decir al principio que para cada caso, K representa una constante. Aquí, como veis, bueno, creo que voy a leer este porque creo que es interesante, pero el resto ya de definiciones no las leeré. Simplemente podéis echarle un vistazo en la pantalla o si no, clicando en el link de la descripción. Sumatorio desde n igual a hasta b de n más k, donde k es una constante, sería igual a más a más k, más a más 1 más k, más a más 2 más k, más, sigue la serie, más b menos 2 más k, más b menos 1 más k, más b más k. Como aquí tenemos una constante k, pues es lógico que eso afecte por igual a todos los miembros de la serie. ¿Qué quiere decir esto? Con un ejemplo lo veréis. Si tenemos el sumatorio desde n igual a 2 hasta 5 de n más 3, este 3 va a afectar a cada uno de los números de la serie numérica. En este caso relacionados con sumas. Entonces esto sería igual a más. Este símbolo se podría poner o no poner, pero es mejor ponerlo. Porque nos asegura de que es una serie lo que estamos haciendo y que es una serie de sumas. 2, que sería el primer miembro de la serie, más 3, más 3, que sería el segundo miembro de la serie, más 3, más 4, que sería el tercer miembro de la serie, más 3, más 5, que sería el cuarto miembro de la serie, más 3. Esto es igual a 5, porque hemos resuelto el primer paréntesis, más 6, más 7, más 8, igual a 26. Y yo creo que con esto podéis deducir el resto del artículo. Lo que voy a hacer es bajar un poco, sumatorio de productos, lo mismo pero en vez de sumas, sería sumas en la serie, pero productos con la constante, sumatorio de exponentes, sumas en la serie, exponente en la constante, sumatorio de restas, sumas en la serie de restas en la constante, tanto la definición como el ejemplo, sumatorio de divisiones y sumatorio de raíces. Como veis, bueno, este ejemplo es curioso. Voy a tenerlo en cuenta esto. Aquí sí que me voy a parar un momento. Sumatorio desde n igual a hasta b de raíz de n con índice k, el sumatorio de raíces, significa que lo que tenemos son sumas, pero en cada una de esas sumas, la raíz va a tener un índice k, va a tener una raíz con índice k. Por ejemplo, sumatorio desde n igual a 5 hasta 8 de raíz quinta de n es igual a más raíz quinta de n de 5 más raíz quinta de 6 más raíz quinta de 7 más raíz quinta de 8. Y esto sería igual a 5,80, etc. Los decimales normalmente a veces pongo un par de números decimales, a veces pongo 3. Pero cuando pongo puntos suspensivos es que hay decimales. Y bueno, el resto del artículo sería lo mismo, pero en vez de una serie de sumas, una serie de productos. En vez de una... Aquí bajaríamos. En vez de una serie de productos, una serie de exponentes. Lo mismo, con las mismas combinaciones. Y aquí simplemente son todo definiciones y ejemplos. Como siempre os pondré el link en la descripción, lo he dicho ya 2 veces, pero vuelvo a decir, y ahí podéis ver los ejemplos.
Conclusiones. Esto sí que me va para leerlo porque yo creo que es interesante. Esta es una extensión de la teoría de una forma global, aunque la teoría puede ser más grande todavía si incluimos notaciones en dos variables y en una variable y una constante, en vez de una variable y una constante. Es decir, si en vez de desde n igual a i y definimos n y definimos k, que es una constante, ponemos desde n igual a i y desde m igual a j con dos funciones. Lo pongo aquí porque es el ejemplo que tengo. Pero bueno, en un vídeo más adelante quizás subo lo que es la continuación de esta teoría y si os parece interesante, decídmelo en los comentarios. Por el momento, creo que la teoría está suficientemente desarrollada. Bueno, es que esto lo escribí hace ya casi 2 meses. Ahora la teoría, por supuesto, está más desarrollada. Quizás en el futuro podré hacer una teoría de operadores serial más extensa. Y de hecho la he hecho. Por eso he decidido publicar este primer artículo. Y quizás publico otros 2 vídeos más con la continuación de esta teoría. Espero que os haya gustado. Bueno, voy a dedicar la dedicatoria, que también la he traducido mal. En vez de poner dedicatoria, he puesto dedicatorio. Pero bueno, da igual. A mi hermano Honorio, que es una verdadera vida muchos días. Esta es la dedicatoria que puse cuando escribí el artículo y eso. Como veis, muchas definiciones y muchos ejemplos. Pero que tengáis en cuenta que este artículo, este resumen de la teoría de operaciones seriales, es únicamente para una variable y una constante. De hecho, la primera parte del artículo es sin variable y luego introduce la constante. Pero se puede hacer para 2 variables, incluso para 3 variables. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y cualquier duda o cualquier comentario me lo ponéis en los comentarios. Hasta luego.